acabamos de observar el tema sobre lo que era la colonia, ¿no? En sí, que era la colonia. A ver, ¿quién me puede recordar un poquito lo que era la colonia? A ver. Profe, perdón. Dígame, Matías. Perdón, profe, es que se me fue el internet un rato porque estaban unos técnicos del TV Cable arreglando. Ya, listo, Matías. Gracias por la información. A ver, por ahí me va a ayudar. ¿Qué era la colonia? A ver, por ahí. Valentina. Mira, profe, era un grupo de un mismo origen, de la misma religión o de la mismo color de piel, así. Ya, muy bien. Gracias, Melanie. ¿Cómo no? Iba a decir lo mismo que la Valentina. Ya, Melanie. A ver, Noema. Es la época de la conquista española. Gracias. A ver, Martín Garzón. Es un grupo de personas de un mismo origen geográfico, de la misma etnia o religión que se instala en un lugar distinto al suyo originario por motivos de diversas índoles. Ah, ya, muy bien, ¿no es cierto? Entonces, mire lo que era la colonia, ¿no? La historia del Ecuador, como les dije, tenía atrás, sí, lo que se conoce como nombre de colonización. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que es la conquista, ¿no es cierto? ¿Qué era la conquista? ¿Qué era? Un proceso mediante el cual los europeos tomaron posesión. Ya, al final, por favor, Noema, gracias. Era la posesión de tierras en América, ¿no es cierto? Donde impusieron su dominio sobre las diversas poblaciones nativas. Entonces, todo eso era la conquista, de lo que vamos a ver en este momento. También observar un video. Ponga atención. El año es 1492 y los españoles habían llegado a América. Pero había un pequeño problema. Estas tierras no estaban deshabitadas. Muchos pueblos ya vivían en este continente. Así que los recién llegados se preguntaron qué podían hacer ante esta situación. Y decidieron que lo mejor era conquistar las tierras y llevarse todas las riquezas. Es así que se emprendió una colosal campaña de invasión que durará más de 200 años. Sabemos que no había un único ejército con miles de soldados dirigidos por el rey. En cambio, había varias empresas, algunas con más y otras con menos soldados. Cada una de ellas era liderada por un noble, quien iba en nombre de los reyes a explorar, conquistar y ocupar los territorios del nuevo continente. Los miembros de estas expediciones, por lo general, eran personas que en Europa no les estaba yendo muy bien. Así que se iban a América en búsqueda de las riquezas y aventuras que escuchaban de los relatos provenientes de aquellas lejanas tierras. En una de estas expediciones estaba Hernán Cortés, quien tenía la orden de explorar meticulosamente las costas de lo que hoy es México. Cortés, desobedeciendo sus órdenes, se aventó al continente en donde se encontró con el Imperio Azteca. Cuando los españoles llegaron a Tenochtitlán, el emperador azteca, llamado Moctezuma, los recibió como a dioses, con ofrendas y agasajos. Incluso los invitó a alojarse en su palacio. A pesar de su hospitalidad, los españoles decidieron secuestrar y asesinar al emperador. Cortés y sus soldados tuvieron que salir huyendo de la ciudad hacia el territorio de los Tlaxcala, unos viejos enemigos de los aztecas. Ambos, los españoles y los Tlaxcala, se aliaron y juntos marcharon hacia Tenochtitlán. Luego de varios enfrentamientos, lograron vencer a los aztecas, tomando el control de todo el territorio.
Francisco Pizarro, luego de conseguir el permiso real, emprendió la conquista del territorio ocupado por el Imperio Inca. Pero antes que él llegara, gran parte de la población se había contagiado y muerto de viruela. Entre las víctimas se encontraba el Zapa Inca y su sucesor al trono, lo que dejó al imperio sin heredero y una guerra entre hermanos para determinar quién sería el nuevo emperador. Atahualpa, uno de los hermanos que reclamaba el trono, terminó triunfando y proclamándose como el nuevo Zapa Inca. De camino a festejar su victoria, se entera que un grupo de hombres misteriosos liderados por Francisco Pizarro merodeaban su territorio, así que decide reunirse con ellos sin sospechar lo que le esperaba. En el lugar del encuentro, Pizarro le tendió una emboscada y lo secuestró. El imperio inca, sin su emperador, se fue desmoronando poco a poco, hasta caer bajo el dominio de España. A pesar de que los españoles eran muchos menos, lograron vencer a dos grandes imperios. Existen varios factores que lo favorecieron. En primer lugar, las armas de los españoles eran más avanzadas. Tenían armas de fuego como fusiles y cañones y portaban pesadas armaduras y espadas de acero. Además, tenían animales que no existían en América, como los caballos, que eran grandes máquinas de guerra. Otra pieza fundamental en la conquista fueron los conflictos internos que había entre los pueblos nativos. Los españoles aprovecharon esta situación y se aliaron con las tribus enemigas de los aztecas y los incas. Y por último, las epidemias. Cuando los europeos llegaron a este continente, trajeron con ellos enfermedades como la viruela y el sarampión. Estas mataron un gran porcentaje de la población nativa, incluyendo a más de un emperador. Estas enfermedades no afectaban a los europeos de la misma forma, ya que estos habían desarrollado los anticuerpos necesarios que los defendían de las mismas. Es así como de la noche a la mañana, los nativos americanos vieron que su mundo había sido alterado para siempre. Miren, entonces, durante ese tiempo, cada quien, un ratito. Ya, entonces miren cómo fue también la conquista, lo que es América, ¿no? Estaban incluidos lo que era Cristóbal Colón. ¿Qué otros personajes estaban incluidos dentro del video? A ver, ¿quién me dice por ahí? A ver, Danita, Dana Chico. A ver, ¿qué otro personaje estaba fuera de Cristóbal Colón? ¿Quién más era? Atahualpa. Ya, muy bien. Por ahí me ayuda Evelyn. ¿Quién más? No sé. No les... ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Qué personaje más estaba dentro del video, fuera de Cristóbal Colón? Huáscar. A ver, vamos a ver. Martín Moreno. Hernán Cortés. Hernán Cortés, muy bien. Matías Obando. Francisco Pizarro. Ya, muy bien. Francisco Pizarro también estaba dentro. A ver, Antonella. ¿Quién más estaba dentro del video? ¿Qué personaje? Antonella, no sé qué pasó. Se nos fue, creo. A ver, por ahí Andrés, ¿qué otro personaje? Diego de Almagro. Ya, Diego de Almagro. También, ¿quién más? Nicolás. Nicolás Carrera. El hijo de Pizarro, no me acuerdo cómo se llamaba. A ver, vamos a buscar una ayudita. A ver, Melanie Sánchez. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? A ver, ¿Por qué los incas no, cómo es? Lo que fueron atacados no escaparon a otro pueblo o a otro país? porque justamente les podían encontrar, tenían miedo de la misma manera
morir, entonces por eso es que ellos no, se podría decir que no escaparon a otro lugar, ¿no es cierto? Entonces miren todo esto dentro de la conquista, al menos de los personajes que integran, ¿no? Estaba Pedro Álvarez Cabral, él era quien recorrió las costas de Brasil y tomó posesión por ellas para Portugal en el año de 1500. También estuvo Rodrigo de Bastidas, que era quien exploró la costa del Caribe colombiano. Ahí vuelta a eso se dio en el año de 1501. Estaba también Vasco Núñez de Balboa, donde encontró el Océano Pacífico en el año de 1513. Hernando de Magallanes, también que es otro personaje muy reconocido, donde recorrió las costas del Río de la Plata y descubrió la Patagonia. Dentro de los cuales también fueron poco a poco cada quien uniéndose más y también pelearon por los derechos, dentro de los cuales el derecho durante la conquista y la colonización, ¿qué era? Los españoles buscaban asegurar ¿qué? Sus riquezas. ¿Y qué más sería? Asegurar ¿qué más? Aparte de la riqueza, ¿qué más querían asegurar? A ver por ahí. A ver, Samantha, ¿qué más querían asegurar? No lo entiendo, profe. A ver, ¿qué más querían asegurar aparte de los españoles? Aparte de asegurar las riquezas, esencialmente, ¿qué era? Matías. Ya, profe. A ver. Quedarse con los territorios. Ya, los territorios, las tierras, ¿no es cierto? Entonces, justamente eso era lo que quería. La corona española y el capital de conquista firmaban, firmaron en ese tiempo un contrato llamado capitulación, ¿ya? En el que se establecían derechos y obligaciones por ambas partes. ¿Y cuál era el derecho? El derecho era, la corona otorgaba parte de las tierras reclamadas, ¿no? En ese tiempo era la población indígena como mano de obra y parte de las riquezas también encontradas. Dentro de lo que era también en América, los españoles, a pesar de su origen, podían transformarse en señores tanto nobles, podían adquirir riquezas, propiedades, personas y derechos sobre todo. En cambio, dentro de las obligaciones, el capitán de conquista debía recaudar los fondos necesarios para poder contar con hombres, caballeros, digamos, caballos, alimentos y también así las armas que ellos necesitaban para poder defenderse. Dentro de los territorios se reclamaban en nombre del rey y de la iglesia. Ahí me escuchan, chicos, me quedé un ratito, creo que sin internet. Sí, profe, porque Sí, profe, se la escuchó grabado. Sí, profe, Sí, pero no escuchamos nada porque estaba con mal internet antes. Sí, espérenme, ya, ahí sí ya se estabilizó. Ya. A ver, entonces, como les decía, ¿no? Lamentablemente nos cortó. A ver, dentro de las obligaciones, en cambio, el capitán de conquista era quien debía recaudar o estaba encargado de recoger lo que eran los fondos necesarios para poder contar con ¿qué? Con hombres, caballos, alimentos y también las armas para poder defenderse, dentro de los cuales los territorios se reclamaban en nombre del rey y de la iglesia. Los conquistadores eran quienes garantizaban a los indígenas adoptarse a la fe católica, porque también era por la religión las peleas, los inconvenientes que tenían, ¿no? Entonces miren que toda esta discusión entre España y también lo que era Portugal eran por los derechos sobre los territorios, las tierras, que se llevó a cabo la promulgación. Y dentro de esto se dio pues la conquista, que fue el proceso de dominio, de colonización y también de fundación de ciudades dentro de los territorios americanos. Dentro también de lo que era la corona española, no realizó por sí misma la conquista de América, sino gracias a los conquistadores autorizados mediante un contrato
que establecía tanto los derechos y las obligaciones. Dígame, Melanie. Profe, pero si no hubieran venido a conquistar aquí en nuestro país, sería más grande y más rico, ¿cierto? Exactamente, si es que no viera justamente pasado eso, claro, pues Ecuador tiene muchas riquezas, ¿no? En los cuales muchas veces pelearon por todas esas cosas. Entonces la situación sí se vio difícil al momento de pelear por estas tierras, ¿no? A ver, chicos, vamos en el cuaderno nosotros a colocar la fecha, por favor. Va a colocar la fecha. A ver, dígame. Profe, yo le puedo hacer una pregunta. A ver, Un dato curioso es que no se llamaban indígenas, les dijeron así porque Cristóbal Colón quería ir a la India. ya, muy bien. ¿No es cierto? Sí, justamente un dato curioso que eso es muy importante y que no se refiere justamente a porque eran indígenas. Era justamente por ese caso que se dio. A ver, Valentina. Profe, pero a ver, los soldados que ellos, ¿cómo era? Que ellos peleaban por los territorios, a ellos, ellos sí les pagaban. ¿O no les pagaban tampoco? Lo más que ellos estaban justamente con los conquistadores era más por las tierras, como les decía, peleaban más por los territorios de ellos. Eran porque también les interesaba. Entonces, por ese caso era más la conquista que realizaron. Ana Paula. Listo, entonces vamos chicos a poner la fecha. Matías Obando. España solo conquistó acá porque éramos muy fáciles y teníamos un gran territorio, porque contra Francia los españoles no hubieran ganado. Claro, pues mijo, la verdad es que sí, por eso hubo muchas muertes, ¿no? Porque Ecuador era rico en territorio, en armas, en riquezas, entonces siempre ha sido Ecuador donde más ha tenido, pero por eso mismo fueron varias muertes que se presentó justamente para la conquista. Y disculpe, ¿es cierta la leyenda de que dicen que en una montaña se encuentra un tesoro con, ¿cómo es? Con un toro? No podríamos saber, mija, exactamente si eso es una leyenda o es verdad, no sé, nadie lo ha intentado buscar, ¿no? Entonces no se sabe, porque al menos los indígenas decían que tenían oro en tierras. Entonces no se sabe si eso es verdad o es simplemente una leyenda, ¿no? Como puede ser y como no puede ser. Entonces no estamos seguros de esa parte. Sí. Listo, mis niños, vamos a empezar. Entonces ponga la fecha y ponga la conquista. ¿Ya? Ponga la conquista como tema. Y ponga tema la conquista. Profe, ¿qué era de tema? ¿Qué es la conquista? Dijo la conquista, nada más. ¿Ya? La conquista abajo. Ya, profe. Ya, abajo va a poner la conquista es el proceso Profe, disculpe, ¿cuál es el título? Sino que yo escuché un poco entrecortado. la conquista, mija. La Gracias, conquista es el proceso mediante el cual Eso es como subtítulo. ahorita estoy dictando concepto, mijo, ya.
mediante el cual los europeos tomaron posesión de las tierras en América. E impusieron su dominio sobre las poblaciones nativas muchas veces por la fuerza. Punto aparte. No se me vaya a atrasar, chicos, por favor, todos igualitos, ¿no? Punto aparte. Tras la conquista, comenzó una larga etapa de colonización. Esa palabra colonización, póngale con rojo, por favor. Una gran etapa o una larga etapa de colonización de los nuevos territorios. De nuevos territorios. Por medio de la fundación de ciudades. ¿Hasta ahí listo? Ya mismo acabo, por favor. Ya. Ya terminé, profe. Ya, listo. Ya, hasta ahí, por favor. Profe, Dígame, Danita. ¿me podría meter en el Zoom, porfis? Porque estoy conectada de mi celular, ya que lo Listo, pasó a mi mija. Profe, Profe, solo le ponemos una de las dos de que hay, porque por medio de la fundación.
No le entiendo, Matías. Es que en el chat está de la fundación. Si está repetido, no lo ponga, pues, mijo. Ya terminé, profe. Ya, vaya terminando, por favor. Vamos a realizar un trabajo grupal, ¿ya? Si les gusta hacer trabajos grupales. Sí. Sí, profe. Sí, profe. A mí sí me Los trabajos grupales, profe. Cuando estábamos en presenciales nos hacían hacer trabajos grupales y A mí más o menos, nosotros nos profe. apegábamos a la pared y nos poníamos nerviosos. Y siempre elegíamos bueno, yo siempre elegía a la Melanie, a la Ana Paula y además eran las Pero únicas. tienen que acoplarse a todos, chicos. A todos, sea en lo presencial, sea en lo virtual. Y no solamente escoger a las mismas personas, sino escoger a diferentes personas. Todos ya teníamos un grupo, todos íbamos corriendo. Nada de grupos. Profe, ya Acá todos terminé. iguales. Ya, listo, chicos. Hasta ahí vamos a realizar entonces los grupos. Les voy a dar las indicaciones. ¿Qué es lo que va a realizar? A ver, ponga atención, ¿no? Por ahí están con el audio encendido. Ya. A ver. ¿Qué es lo que va a realizar? Ustedes en grupo van a investigar sobre el proceso. Anotarán, ¿no? Ya le pongo en el chat mejor, para que no se me vayan y después digan, ¿qué había que hacer? Ya me imagino. A ver, ustedes van a consultar sobre ¿qué? Sobre el proceso de colonización. A ver, ya les pongo proceso de colonización. Colonización en el territorio peruano y el ecuatoriano. ¿Ya? Ya, entonces ahí está. Consultar o investigar, que es lo mismo, sobre cómo fue el proceso, cómo se dio, ¿no? El proceso de colonización en el territorio peruano y el ecuatoriano, ¿ya? Aquí usted puede hacer unas 2 diapositivas más o menos, uno del peruano y otro del ecuatoriano, ¿ya? Va a ser 2 diapositivas nada más. Algo que no se compliquen, ¿no, chicos? Porque recuerden que el tiempo es muy corto, entonces no quiero que se compliquen, tanto ustedes hasta para que puedan exponerse, podría decir. Pero siempre, como digo, trabajar con la colaboración y también siempre respetando la opinión de los demás.